Jóvenes, buenas tardes. Esta es la clase 1 de la semana 14 de cálculo diferencial para la sección C. Vamos a ver hoy día el tema de curvas paramétricas. A ver. Muy bien, voy a empezar a compartir pantalla. Y listo. A ver, por favor, me confirma que se esté viendo la pantalla. Sí, Jóvenes. profesor. Sí, se ¿Sí? ve. Muy bien, entonces vamos a poner aquí clase, esto sería 14.1. Entonces ahora vamos a ver curvas paramétricas. Bien, entonces hasta ahora nosotros, bueno, cuando hemos representado curvas o cuando hemos considerado curvas, eh, hemos siempre considerado la ecuación de esta en dos formas, ¿no? Cuando y depende de x de manera explícita, ¿verdad? Cuando y está en función de x, ¿no? O si no, cuando tenemos una ecuación, ¿no? Digamos, de la forma, pues, g de xy igual a 0, ¿no? Entonces uno dice aquí, pues, que la curva está definida de manera implícita, lo cual genera funciones y todo eso. Pero siempre, en cualquiera de los casos, digamos como que la x y la y están ligadas, ¿no? Están amarradas entre sí. Y no se controla la variación independiente de cada una de ellas. Entonces, lo que nosotros ahora vamos a considerar es el caso de curvas, pero en las que la abscisa y la ordenada varían libremente, varían independientemente, una independiente de la otra, ¿no? Así, entonces vamos a ver la definición. Vamos a ver la definición aquí. A ver, dice, una curva paramétrica eh, es la representación de un conjunto de puntos x, y, ¿no? eh, de la forma x igual g de t e igual h de t. Así. Donde g y h son funciones de las que nosotros conocemos,
Y en principio, pues, vamos a poner así de manera genérica, donde T está en la intersección de los dominios, ¿no? Así, de esa manera. Así. O si no, también podemos decir que T está en un conjunto I, y donde este a su vez está contenido en la intersección de los dominios, ¿no? Así. De esa manera, ¿no? Entonces, por ejemplo, por ejemplo, uno acostumbra a decir pues, que C y a estas ecuaciones X igual G de T e igual H de T se les llama curvas, perdón, se les llama ecuaciones paramétricas de la curva C. Eh, en este caso, por ejemplo, si C es la curva cuyas ecuaciones paramétricas son 2t más 3 e igual t más 1, ¿no? Donde decimos que t pertenece a R, entonces esta de acá, esa es una recta, ¿no? Esta curva C es una recta. Claro, y nosotros podríamos hallar la ecuación de esa recta, ¿no? ¿Cómo hacemos? Por un lado, t es igual a x menos 3 sobre 2, pero por otro lado t es igual a i menos 1. Entonces, si igualamos eso, x menos 3 sobre 2 es igual a i menos 1. Entonces, x menos 3 es igual a 2i menos 2. Y entonces queda que x menos 2i menos 1 es igual a 0. Y esto es una recta, pues, ¿no? Entonces, uno dice, esta es la ecuación en xy de la recta o de la curva C, cuyas, cuyas ecuaciones paramétricas son x igual 2t más 3 e igual t más 1. Y así. Entonces, de esa manera, tenemos la ecuación de C, ¿no? Pero en coordenadas cartesianas, x. Así. Ya. Pero todo depende, todo depende, o sea, siempre va a ser la curva completa, no necesariamente. Por ejemplo, uno puede decir CAC, acá x es igual a 2t más 3 e igual t más 1. Y le voy a decir que t va desde 0 hasta infinito. Y así. Entonces, eh, si nosotros hacemos la misma cosa que en el ejemplo anterior, conseguimos que la ecuación de la curva, de esta curva C, en coordenadas cartesianas, es eso, ¿verdad? Pero ¿cuál será la gráfica? Entonces, cuando t es igual a 0, por ejemplo, x, ¿cuánto es? X es 3 e y es 1. Vamos a poner otro punto cuando t es 1, x es 5 e y es 2. Entonces, en este caso, nosotros dibujamos. Entonces acá tendremos 3,1
más o menos por aquí. Voy a llamarle A ese punto. Y B al punto 5,2, más o menos por acá. Entonces la recta, o sea, la curva, perdón, es desde aquí, todo esto, así. Ese es el punto A, este es el punto B y esa es la curva, es esa semirrecta, ¿verdad? Así. Pero en el ejemplo anterior, la gráfica es toda la recta. ¿Sí? La gráfica es toda la recta. Así. Entonces, esa es la diferencia. Pues, en el ejemplo anterior, la curva es, es toda la recta, de manera que la, la, la gráfica o la curva va a depender de cómo sea el conjunto donde varíe t, ¿no? Así. Si, por ejemplo, uno considera las mismas ecuaciones, si uno considera las mismas ecuaciones, eh, por ejemplo, C, vamos a considerar otras, por ejemplo, X igual A coseno de T, A es una constante, e igual a seno de T, donde T pertenece al intervalo 0,2pi, así. Entonces, ¿cómo, cómo será la gráfica? ¿No? ¿Cómo será la curva? Es más, joven. Voy a, voy a ver si puedo borrar esto de aquí, porque quiero agregarle un término a, a las ecuaciones. La voy a agregarle aquí, más x sub 0 y aquí más y sub 0. Entonces, cómo será esta ecuación? ¿Cómo será esta ecuación? Entonces, fíjense, nosotros tenemos que el coseno de t es igual a x menos x sub 0 sobre a, y el seno de t es y menos y sub 0 sobre a, ¿verdad? Entonces, a partir de esta identidad trigonométrica, entonces nosotros podemos escribir x menos x0 sobre a al cuadrado entonces de ahí tenemos que la curva tiene esta ecuación cartesiana, x menos x0 y menos y sub 0 al cuadrado igual a a cuadrado. Y nosotros sabemos identificar a qué curva corresponde esta ecuación, ¿verdad? Es la circunferencia de centro x0 y 0 y de radio a. Entonces, en este caso, la curva
es esta circunferencia de centro x0 y 0. Ya está. Entonces, esa es la curva, ¿verdad? Esa es la curva. Entonces, aquí es la abscisa x0, la abscisa y0 y el radio es A. ¿Está claro? Así es la curva. Ahora, como t pertenece a 0,2pi, entonces fíjense, cuando t es 0, es este punto, aquí, que es el punto, ese de ahí es el punto x0 más a, y 0. Cuando t es pi medios, es este punto que es x0, eh, sería y0 más a. Aquí en la izquierda sería el punto x0 menos a y 0. Y aquí abajo va a ser el punto x0 y 0 menos a. Y eso ya nos da una idea del recorrido de la curva, ¿no? Así que es una cosa que también necesitamos controlar. Así. Entonces, esa es la curva C. ¿Se entendió, jóvenes? Y claro, porque T está en 0,2pi. Jóvenes, ¿está claro eso? Jóvenes, ¿está claro eso? ¿Se entendió? Sí, profesor. ¿Sí? Bien. Entonces, inclusive las funciones, las curvas que son gráficas de funciones, también se pueden representar de manera paramétrica. Por ejemplo, sea f una función. La gráfica de f es la curva c, donde i es igual a f de x, y x que pertenece al dominio de f, ¿verdad? Así. Entonces, eh, las ecuaciones paramétricas de C las ecuaciones paramétricas de C
son las siguientes. X lo hacemos T. E Y es igual a F de T, donde T pertenece al dominio de F. Entonces, así de sencillo, ¿no? Entonces, de esa manera, la gráfica de una función también se puede considerar en forma paramétrica. Así. No, ahora, el ejemplo anterior muestra, claro, en este ejemplo nosotros podemos decir que la gráfica de cualquier función se puede considerar como una curva paramétrica. Sin embargo, no toda curva paramétrica es la gráfica de una función, como la circunferencia anterior. ¿Sí? Así, otro asunto, por ejemplo, por ejemplo, uno puede considerar también la curva C, donde X es igual a T cuadrado, e Y es igual a T cuadrado más 1. Y le digo que T está en R. Así. Entonces, fíjense, si nosotros hallamos la dependencia, o sea, la relación entre X e Y, uno dice pues que la ecuación de la curva C en coordenadas cartesianas es igual a X más 1, ¿verdad? Y entonces, ¿cuál será la gráfica de esa función? Entonces, si uno dice, la gráfica es la igual a X más 1, entonces dice, entonces la gráfica, o sea, mejor dicho, la curva va a ser esta de aquí. Esa va a ser la curva C. Pero eso es un error. No, usted dirá, esto de aquí es un error. Esto es un error. Si bien es cierto T puede variar en R, sin embargo, fíjense, acá dice que X es igual a T cuadrado. Entonces eso quiere decir que la X siempre es mayor o igual que 0, ¿verdad? Y acá dice que Y es igual a T cuadrado más 1. Eso quiere decir que Y es mayor o igual que 1. Entonces la gráfica no es toda la recta. La gráfica de esta curva C, si bien es cierto, va a tener la misma ecuación en forma cartesiana, sin embargo, la gráfica de esta, mejor dicho, esta curva, es esta de aquí. Así. Acá sería el punto 0,1. Así. ¿De acuerdo? ¿Y cómo va a ser el recorrido? El recorrido va a ser así. ¿No? Cuando X es, por ejemplo, menos 2, miren, cuando X es igual a menos 2, o perdón, cuando T es igual a menos 2, ¿el punto cuál sería? El punto sería 4,5. Digamos que 4,5 esté por acá, ¿no? Cuando T es igual a menos 2. Ahí. Cuando T es igual a menos 1, el punto es 1,2. 1,2 está por acá, ¿no? Esto es cuando T es igual a menos 1. Cuando T es igual a 0, el punto es 0,1. Estoy aquí. Cuando T es igual a 0. Cuando T es igual a 1, el punto es 1,2. O sea, vuelvo a estar acá, ahora es cuando T igual a 1. Pero la diferencia con la situación anterior es que cuando T es igual a menos 1, yo me estoy acercando al punto 0,1. Pero cuando T es igual a 1, yo me estoy alejando. Se da cuenta, cuando T es igual a menos 2, es el mismo punto que cuando T es igual a 2. ¿Se da cuenta? Pero los sentidos de recorrido son diferentes. ¿Está claro eso?
Jóvenes, ¿está claro eso? Sí, profe. Ya, entonces, ¿cómo entonces ahora podemos hacer todo el tratamiento que hemos hecho antes con las curvas? ¿Cómo podemos hacer ahora, pero cuando tenemos la curva en forma paramétrica? ¿Mm? Entonces, vamos a ver. Muy bien. A ver, ¿cómo hacemos con la derivada? Se supone que la derivada nos permite determinar, por ejemplo, el signo de la derivada nos permite determinar intervalos donde la x, donde la variable crece o la variable decrece, ¿no? Entonces, por ejemplo, cuando usted tenía la ecuación de la curva en forma cartesiana, ¿verdad? Entonces lo que usted hacía era hallar f', ¿verdad? Usted hallaba f' de x, la igualaba a 0, ¿verdad? Hallaba los números críticos de la función y ubicaba esos números críticos en el dominio de la función. Y entonces, digamos que x1 y x2, y entonces según el signo de la derivada, usted establecía pues que ahí había máximos y mínimos, y entonces también podía establecer en qué intervalos la y crece o la y decrece, ¿verdad? Así entonces usted decía, a ver, y crece o aumenta, ¿verdad? En menos infinito x1 y en x2 infinito, y decía y disminuye o decrece en x1, x2. Claro, todo eso a partir de que y esté dependiendo explícitamente en términos de x. Muy bien, entonces, si tenemos ahora la curva C con ecuaciones paramétricas x igual g de t e y igual h de t, voy a poner con t en un intervalo que a su vez está contenido en la intersección del dominio de G con el dominio de H. Entonces, ¿cómo hacemos para hallar la derivada de Y con respecto a X? ¿No? ¿Cómo hallar la derivada de Y con respecto a X? Yo diría, ¿y por qué tengo que hallar la derivada de Y con respecto a X? Porque esa expresión, la derivada de Y con respecto a X, nos va a dar, perdón, aquí es con respecto a X, nos va a dar los intervalos con respecto a X, obviamente, donde Y crece o decrece, ¿verdad? Entonces, según la regla de la cadena, según la regla de la cadena, usted puede decir que la derivada de Y con respecto a t es igual
a la derivada de y con respecto a x por la derivada de x con respecto a t, ¿verdad? Entonces, y de aquí usted tiene una expresión para la derivada de y con respecto a x. Eso va a ser la derivada de y con respecto a t entre la derivada de x con respecto a t. O si quiere, también escribirlo así, y' de t sobre x' de t. Pero si quiere usar las expresiones de g y h, y' de t es h' de t sobre x' de t, que es g' de t. Ya está. ¿Se entendió, jóvenes? Entonces, con eso, usted tiene usted ahí tiene ya la derivada de y con respecto a x es h' de t sobre g' de t. Ya está. Y con eso, usted puede establecer la monotonía de la función o de la curva, ¿no? Perdón. Listo. Entonces ahora, porque también nos interesa la, la, la concavidad, ¿no? Entonces ahora yo les pregunto, ¿cómo hallar la segunda derivada de y con respecto a x? A ver, jóvenes, ¿cómo hallarían ustedes la derivada de y con respecto a x? A ver, la sugerencia es que utilicen la regla de la cadena, ¿no? Tal como se ha hecho ahí. A ver, jóvenes.
buenas tardes. Sí, señor. ¿Verdad?
Bien, jóvenes, ¿consiguieron la expresión? Bueno, les cuento que la expresión que se debe obtener es esta, ¿no? La segunda derivada de y con respecto a x es igual a la derivada de x con respecto a t por la segunda derivada de y con respecto a t menos la derivada de y con respecto a t por la segunda derivada de x con respecto a t sobre la derivada de x con respecto a t elevado al cuadrado. Así, de esa manera. ¿Ya, jóvenes? Con eso conseguimos la segunda derivada. Muy bien, entonces, ¿cómo hacemos para, a ver, algunos análisis, ¿no? Por ejemplo, ¿cómo se trata la simetría? ¿No? ¿Cómo se trata la simetría? ¿No? Consideremos la curva C, aquí está, cuyas ecuaciones paramétricas son x igual g de t e i h de t. Entonces, ¿cómo sería la simetría con respecto al eje x? ¿No? Simetría con respecto al eje x. Muy bien, entonces en ese caso, ¿qué cosa debemos hacer? A ver, si para cada T1, si para cada T1 está en I, ¿no? Existe T2 en I, tal que eh, X de T2, ¿no? O sea, X de T2, coma, Y de T2 sea igual a X de T1 menos Y de T1, ¿así? Entonces se dice que es simetría, ¿no? Que hay simetría con respecto al eje X. Entonces, en ese caso, tendremos, o sea, eso se va a cumplir cuando la G sea una función par, ¿no? ¿No? Eso ocurre cuando
cuando G es par, y H es impar. Así. Ahora, simetría con respecto al eje Y. Simetría con respecto al eje Y. Si para cada T1 de Y existe T2 de Y, tal que X de T2 y de T2 es igual menos X de T1 y de T1. Eso ocurre cuando es impar y H es par. Así. Bien. Entonces, ahora, ¿cómo se hallan los números críticos, no? ¿Cómo se hallan los puntos críticos? ¿No? ¿Cómo se hallan los puntos críticos? A ver, nosotros sabemos que la derivada de Y con respecto a X es igual Y' de T sobre X' de T. ¿Verdad? Así. Entonces, ¿y los puntos críticos cómo se hallan? Cuando la derivada de Y con respecto a T sea, perdón, cuando la derivada de Y con respecto a X sea 0, o cuando no exista la derivada de Y con respecto a X. Esta derivada de Y con respecto a X va a ser 0 cuando la Y' de T sea 0. O esta derivada de Y con respecto a X no va a existir cuando el denominador sea 0, ¿no? Así. Así, de esa manera. ¿Se entiende? Así. Muy bien. Entonces, ahora vamos a ver asíntotas. Y primero vamos a ver asíntotas verticales. Asíntotas verticales. Así. Recuerden que las asíntotas verticales, la I de T tiende a infinito, ¿no? Entonces, ¿cuándo vamos a decir, o sea, por ejemplo, si el límite de I de T, cuando T tiende a T sub 0, es igual más
o menos infinito, ¿no? Y el límite de x de t cuando t tiende a t sub 0 es igual a x sub 0, entonces la recta L de ecuación x igual a x sub 0 es una asíntota vertical. Así, de esa manera. Ya, así. Ahora veamos asíntotas horizontales. A ver, si el límite de la x de t cuando t tiende a un t sub 0 es más y el límite de I de t cuando t tiende a t sub 0 es igual a un número b, por ejemplo, o a un número I sub 0, entonces la recta L de ecuación igual sub 0 es una asíntota horizontal a la derecha. Así. Ahora, si el límite de x de t cuando t tiende a t sub 0 es igual menos infinito y el límite de I de t cuando t tiende a t sub 0 es igual y sub 0, entonces la recta igual I sub 0 es una asíntota horizontal a la izquierda. Así. ¿Se entiende, jóvenes? Sí, profe. Ahora, asíntotas iguales. Si el límite de x de t cuando t tiende a t sub 0 es más infinito. Así. Y el límite y el límite cuando t tiende a t sub 0 de m x de t menos b, eso sea igual a 0, no, perdón, es y de t menos mx de t menos b, eso sea 0, entonces la recta L de ecuación igual a mx más b es una asíntota oblicua a la derecha.
a la derecha. De manera similar, si el límite cuando t tiende a t0 de x de t es menos infinito y el límite cuando t tiende a t sub 0 de y de t menos mx de t menos b es igual a 0, entonces la recta L, mx más b, es una asíntota oblicua a la izquierda. Nace de esa manera. ¿Sí? Entonces, con esos argumentos, usted puede trazar una curva, ¿no? Así. Muy bien, jóvenes. Entonces, vamos a empezar con coordenadas polares. ¿Ustedes han visto ya algo de coordenadas polares? En la academia, bro. ¿Qué han hecho de coordenadas polares en la academia? ¿Cómo lo han tratado? A ver si alguien me explica algo. Solo los cambios, o sea, yo vi solamente cómo así cambiaban las coordenadas, por ejemplo, ya sea para las parabólicas, para las hipérbolas, el cambio, ¿no? De coordenadas. Ya. Entonces, vamos a ver lo que pasa. A ver. No sé por qué hay poquitos alumnos hoy día. ¿Se han quedado dormidos o tienen algo que hacer? ¿Tienen práctica? No sé, va a ser conveniente que el tema de coordenadas polares lo empecemos la próxima clase, ¿ya, jóvenes? Y nos vamos a quedar aquí. ¿Ya? Por hoy nos quedamos acá y el miércoles empezamos coordenadas polares. ¿Qué habrá pasado con sus demás compañeros? Profe, el miércoles es feriado, igual. ¿No vuelve a ver clase? Bueno. Eh, no debería, pero podemos hacer normal, ¿no? Pero a ver si lo adelantamos a la mañana. Yo les escribo ¿Y estoy en el WhatsApp de ustedes? Sí, creo que está en el WhatsApp. Te saca cálculo. No sé quién es el delegado, creo que era Leonardo, creo. No sé si será. No está, creo. Bueno, no importa. Profe, entonces nos confirmas, profe, por un mensaje en WhatsApp. Ya, creo que el símbolo es una FX, ¿no? Sí, exactamente, profe. Cálculo Ya, pues. diferencial C. Vamos a ver si lo coordinamos para que sea en la mañana, pues. ¿Ya?
Listo, profe. Yo les Quedamos así escribo, entonces. para no esperar la tarde. ¿Ya? Listo. Vale, profe. Ya, Cuídese. cuídense. Chao.